Pues vamos a la enseñanza, vamos a la predicación del día de hoy. Y estamos en este libro de Números. Y vamos a ver hoy el capítulo 11. Así que pueden abrir sus Biblias en el capítulo número 11 del libro de Números. Hace unos meses me platicando con un amigo, un hermano que viene aquí a la iglesia y que tenía poco y estaba hablando sobre cómo enseñamos verso a verso. Él me decía, yo tengo solamente una duda. Dice, ¿qué pudiéramos predicar o qué se le pudiera hablar del libro de Números? Y ahora que estamos viendo el libro de Números, uno se queda impresionado porque hay mucho de qué aprender. Y el día de hoy no es una excepción, ¿sí? Una excepción. Dios va a hablar a nuestras vidas. Y hoy le he titulado, el título de este mensaje, de lo que vamos a ver hoy, es de lo que estaremos hablando. Yo le puse así sencillamente, la queja, ¿sí? ¿A cuánto les gusta quejarse? ¿Sí? ¿A cuánto les gusta quejarse? Yo creo que a muchos, ¿no? ¿Sabían que esta actitud o este espíritu de quejarse se pega? ¿Sí? Te juntas con gente que nomás está quejándose. Ahora, no estoy hablando de que se queja de un dolor porque, ay, me duele. No, estamos hablando de alguien que se queja que porque hace calor. Se siente y dice, ay, qué calor hace aquí en la iglesia. Ahorita se sienta y dice, ay, qué frío está la iglesia. Entonces de repente puede ser eso, ¿no? Y se queja por todo, se levanta quejándose, se acuesta quejándose, que porque trabaja, que porque no trabaja, que porque descansa, que porque todo. Entonces creo que hoy veremos lo que es la queja ante los ojos de Dios. Veremos eso, veremos lo contagioso que puede ser también la queja. Y bueno, eso hay un peligro en quejarnos. Así que me gustaría orar para poder arrancar, porque si no nos detenemos. Vamos a orar para que Dios esté con nosotros. Y yo te invito que el día de hoy le digas a Papá Dios, háblame a través de tu palabra. Si soy un quejoso, sí, haz que mi corazón entienda el mensaje del día de hoy. Papá, te damos gracias. Gracias porque es una bendición el venir y juntarnos, alabarte, adorarte. Pero también es una bendición el poder compartir de tu palabra, el poder leer una porción y ver lo que quieres hablar a nuestra vida, a nuestro corazón, y entender, Dios, que lo que está escrito es para nuestro ejemplo, para que nosotros podamos aprender a vivir, Dios. Así que el día de hoy, pues háblanos. Tenemos un corazón dispuesto, preparado. A eso hemos venido, a escucharte. Permite que el mensaje del día de hoy pueda quedar grabado en nuestros corazones y que nos ayude a poder crecer, amarte y servirte con todo el corazón. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. La semana pasada estábamos hablando acerca de el pueblo está a punto de partir. ¿Se acuerdan que estábamos hablando que el pueblo está listo y tenían que celebrar la Pascua y tenían que salir de tal manera? Hablamos también acerca de la guianza de Dios, como una columna de fuego los dirigía en la noche, en el día era una nube que estaba dirigiendo sus vidas. El pueblo está saliendo después de un año de estar preparando y recibiendo las indicaciones de lo que Dios está diciendo a sus vidas. Llegó el momento de partir. Llegó el momento de salir a la tierra prometida y dijimos que iban a sonar las trompetas de reunión, de avanzar, y el pueblo empieza a marchar, el pueblo empieza a avanzar y dijimos algo diferente. Cuando el pueblo sale de Egipto, salieron en bola. Ahora no, es un pueblo organizado. Un pueblo que trae banderas, trae estandarte, trae trompetas, trae ejércitos, van avanzando en un pueblo guiado por un Dios de una manera gloriosa, poderosa. Dijimos que iniciaron un camino de 3 días. Y ellos llegaron hasta el desierto de Parán y todo se ve hermoso, todo se ve glorioso o impresionante, porque empieza esa caminata y es esa manera en que la nube los iba guiando, los iba dirigiendo y parece tan sencillo,
el llegar a la tierra prometida, porque al llegar a la tierra o al desierto de Parán, están enfrente de la tierra prometida. Están a punto de entrar. Está a punto de que Dios cumpla su palabra sobre sus vidas. Y bueno, vamos a estar leyendo durante este libro qué va a suceder, porque lo que pudo haber pasado de un momento a otro, van a tardar 40 años de llegar a la tierra prometida por las actitudes o reacciones del pueblo. Y eso es impresionante, porque apenas van llegando y mira lo que va a suceder. Números capítulo 11, versículo 1. Mira cómo actúa el pueblo. Algo se ve, algo que glorioso, poderoso, impresionante. Y mira cómo actúa el pueblo. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová. Y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Esto está impresionante. ¿Por qué? Porque apenas van llegando al lugar, van avanzando al lugar que Dios les quiere llevar, y lo primero que el pueblo hace es quejarse. Otra versión dice, comenzó a quejarse de las privaciones que enfrentaba. Claro, tienen un año parados en un solo lugar. Ya sabían dónde comer, ya sabían dónde estar, dónde tener las cosas. De repente el caminar, el moverse, no es nada fácil. Y al momento que llegan a ese lugar y empieza a haber una incomodidad, pues empiezan a quejarse. Aquí tenemos necesidades, aquí hay problemas, dificultades. Quizás está mejor aquel lugar donde estábamos. Y el pueblo empieza a quejarse. El pueblo empieza a murmurar y empieza a hablar. Y me dice el versículo 1, y lo oyó Jehová. Y eso es interesante que podamos recordar, porque Dios escucha y está atento a lo que hacemos y a lo que hablamos. Porque así como estamos seguros de que Dios escucha nuestras oraciones, cuando venimos a Él, lo buscamos, adoramos y nuestra alabanza le escucha, bueno, de la misma manera Dios escucha cuando también nos quejamos. La Biblia habla de lo que Dios conoce aún en las intenciones de nuestro corazón, y sabe la actitud que puede haber en nosotros. Y a Dios no lo podemos engañar. ¿Y qué es lo que va a hacer Dios? Bueno, Dios va a actuar. No se queda simplemente como que, ay, bueno, ay, es el hombre, ay, es mi pueblo. No, Él va a actuar. Y dice ahí también, versículo 1, y ardió su ira. O sea, fue algo, un enojo grande. Y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. No podemos olvidarnos de quién es Dios. Si algo hemos estado hablando desde el libro de Levítico y ahora el libro de Números, y hemos estado resaltando, es que tenemos un Dios santo. Es más, lo hemos dicho, es santo, santo, santo. Y esta frase de santo me habla de único. No hay nadie como Él. Es el único Dios verdadero. Es un Dios santo y también es un Dios poderoso. Y se molesta por la actitud de este pueblo. Y no quiere decir, y tenemos que recordarlo siempre, no quiere decir que tenemos un Dios malo. ¿Por qué? Porque han estado por un año recibiendo indicaciones de parte de Dios para que el pueblo esté listo, esté preparado. Porque si algo quiere Dios es estar en medio de su pueblo. El pueblo está, Dios está listo para habitar en medio de su pueblo. Han hecho todo. Ha comentado y ha dado indicaciones cómo pueden acercarse a Dios y quién no se debe de acercar. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es justo.
y Él no puede cambiar. Y yo quiero decirte algo, hermano. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Nuestro Dios sigue siendo santo y nuestro Dios sigue siendo justo. No porque Cristo ha cambiado mi vida y me ha limpiado, yo puedo vivir de la manera en que yo quiera. Nuestro Dios es santo. Y cuando ve algo que no le gusta, Él se enciende en su ira. La Biblia me dice que horrenda cosa es caer en manos ¿de qué? De un Dios vivo. Y este es un Dios vivo. Mira lo que dice, unos versículos nada más para reforzar esto. Salmos capítulo 7 versículo 9. En cuestión o en relación a que tenemos un Dios justo. Salmo capítulo 7 versículo 9 dice: frenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo. Y dice al final: porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Hermano, no creas que Dios, y tú lo vas a ver, no creas que Dios pasa por alto nuestro pecado. Todo pecado tiene consecuencia. Y Dios sigue siendo justo y quiere una iglesia limpia, pura, sin mancha. Y va a probar tu mente, y va a probar tu corazón. ¿Para qué? Para que pueda estar en integridad. En Apocalipsis capítulo 16, versículo 7. Apocalipsis 16, 7 dice: también oía otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. O sea, lo que Dios está haciendo con este pueblo es justo. De repente no lo pudiéramos entender. ¿Cómo de repente Dios a su pueblo va a traer un juicio que va a quemarlos y los va a consumir? Parece ilógico. Pero Dios está hablando acerca de su santidad y Él es justo y no pueden hacer nada. Entonces tengo que aprender algo. Dios escucha la queja. Estamos aprendiendo, ¿no? Dios escucha la queja. Y esa queja no le agrada. Y por lo tanto, la queja es igual a ¿qué? A pecado. Y lo que Él hace es reaccionar contra el campamento, contra su pueblo, y va a quemar una parte del campamento. Increíble. O sea, estamos hablando de cosas impresionantes, ¿no? El pueblo sale, entropenta, va avanzando. Llega un momento donde el pueblo hace algo indebido y ese fuego que también los cuida y los protege, ahora ese fuego cae sobre ellos, los enciende y va a traer un juicio y acaba con una parte, una porción del campamento. Versículo 2, sigamos leyendo ahí en Números 11:2. Entonces el pueblo clamó a Moisés. Y Moisés oró a Jehová y el fuego se extinguió. ¿Sí? Ahora el pueblo clama. Interesante, ¿no? Porque no le clama a Dios, sino le clama ¿a quién? A Moisés, me dice aquí. Bueno, el pueblo había decidido que Moisés fuera el que hablara con Dios y que ellos simplemente iban a obedecer. No lo están haciendo. Y Moisés iba a ser ese intermediario entre el pueblo y Dios. Y ese era su papel. Su papel era como profeta hablar de parte de Dios al pueblo o también decirle a Dios lo que el pueblo decía. Pero también era como un sacerdote intercediendo y clamando por el pueblo. Y entonces Moisés ora, clama a Dios. Dios escucha la oración de Moisés y me dice ahí que el fuego se extinguió. En otras palabras, el juicio terminó. Y fue tan impresionante lo que sucedió que me dice que aquel lugar se le llamó Tabera, que quiere decir
incendio. Eso lo dice en el versículo 3. Dice, y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Entonces este fue el lugar donde Dios trajo ese juicio y los consumió. Recordemos que la Biblia me dice que Dios es fuego consumidor. Y lo estamos viendo literalmente, consumiendo como un juicio a parte de su pueblo. Les decía, esa columna que los cubría, los protegía, bueno, ahora estaba trayendo un juicio. Y así es nuestro Dios. Tu Dios es un Dios que te cuida, te ama, te protege. Un Dios que estás en el hueco de su mano y no habrá nada que te pueda lastimar, ni herir, ni nada. Pero un Dios que dice que al hijo que ama corrige, disciplina. Un Dios que te puede proveer y cuidar en todo momento. Pero un Dios que también puede tratar contigo en cualquier momento. ¿Sí? Entonces, a pesar de todo lo que está sucediendo, tengo que aprender que Dios sigue siendo justo. Y entonces dijimos que el quejarse es igual a pecado. Y podemos aprender algo, un punto importante. No hay nada bueno en una actitud que es el de quejarse. En estos 3 versículos nos enseña que la queja a Dios no le agrada y cómo actúa con aquellos que se quejan. Ahora, pudiéramos pensar que después de esto el pueblo aprendió. Pero mira, vamos a seguir leyendo y te vas a dar cuenta que lamentablemente a veces no aprendemos, aunque Dios trate con nosotros. Versículo 4 dice, y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, de los melones, de los puerros, de las cebollas, de los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Interesante, porque acaba de suceder algo donde el pueblo se quejó y vino un juicio de parte de Dios. Bueno, ahora el pueblo vuelve a quejarse. Me dice algo interesante, que fue movido por la gente extranjera que estaba entre ellos. ¿Sí? Pero, bueno, dijimos ahorita al principio, ¿no? La queja se pega. Los extranjeros empezaron a quejarse. Mira lo que comemos. Extrañamos el pescadito, extrañamos la carne, las ensaladas tan ricas, y aquí no hay nada. Y entonces el pueblo escuchó lo que ellos se quejaran, y entonces se les pegó la queja o se les antojó la comida y se empiezan a quejar una vez más. Empezaron a extrañar las cosas que tenían en Egipto. A mí me llama la atención porque en el versículo 4, cuando dice, y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, o sea, ellos se antojaron primero, y luego dice, y los hijos de Israel también, si hubiera dicho también lloraron o se quejaron, hubiéramos entendido que posiblemente se están quejando. Pero dice, volvieron a llorar. Y eso me suena que la primera vez lloraron o se quejaron o hicieron su berrinche. ¿Han visto aquellos niños que dicen, quiero cómprame juguete, cómprame juguete, cómprame juguete? Y si no se lo compras, ¿qué hace el niño? Llora, ¿no? Y está llorando, y está chiflado, y está queriendo algo. Y empieza ahí a ellos a llorar. Vuelven otra vez a lamentarse, a quejarse.
Volvieron otra vez a hablar en contra de Dios y todo parece que no han aprendido nada. Una vez más, el berrinche está delante de Dios y esto es increíble. Porque cuando leíamos Éxodo, escuchamos que el pueblo estaba siendo oprimido, el pueblo estaba siendo maltratado, y levantaron un clamor para que Dios los librara, para que Dios los sacara de esa condición. Y una vez que Dios los hace libres, una vez que Dios los saca y los lleva a un lugar donde fluye leche y miel, es una tontería pareciera, pero ellos quieren volver a donde estaban antes. Quieren volver a esa situación de esclavitud. ¿Y cómo pueden estar extrañando esa condición? Están tan enfocados en la comida, extrañando lo que vivían. Están extrañando su trabajo, no sé, pero se les olvida ver lo que viene por delante, porque Dios les había prometido que vendría una tierra donde fluye leche y miel. Y puedo aprender algo completamente. Cuando alguien se queja, te hace ver las cosas como no son. ¿Sí? O sea, este pueblo está quejándose y está extrañando algo que Dios los había rescatado y que no había nada bueno en Egipto. Pero no solamente te ciega tu pasado, porque era una condición, quizás decirle a Dios: Dios, llévanos a otro lugar, pero a Egipto no nos metas, pero danos lo que había por allá, cualquier cosa. Pero ellos están anhelando volver al pasado, a la esclavitud, a la condición en la que estaban viviendo. Y lo otro que hace la queja es que te ciega y no te permite ver el presente. ¿Por qué? Porque ellos dicen en el versículo 6: y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. La queja de este pueblo los lleva a despreciar o menospreciar el maná que Dios les está dando. ¿Qué es el maná? Versículo 7 nos lo dice: y era el maná como semilla de culantro, y su color como el color del bendelio. ¿Sí? El maná me hace entender que era algo que era muy hermoso, algo distinto, algo diferente. El color del bendelio es un mineral que se encontraba en la tierra diluviano, antes del diluvio. Ese es más fácil, ¿verdad? En Avila, ¿sí? Y me dice que era una piedra preciosa de color oscuro, y algunos dicen que tenía la textura como de una perla. Estamos hablando del material, ¿verdad? Del bendelio. Y el maná era un alimento que Dios proveyó para su pueblo. Versículo 8 dice que el pueblo se esparcía y lo recogía y lo molía en molinos, o lo majaba en morteros, y lo cocía en caldera, o lo hacía de él tortas. Su sabor era como sabor de aceite nuevo. Interesante, porque para este maná o este alimento no tenían que trabajar, simplemente había que recogerlo. Era algo gratis y era algo también que era fresco, porque todos los días el maná llegaba de parte de Dios. También vimos ahí que este maná se podía preparar de diferentes maneras. Era un alimento que podía ser versátil, y
y me ayuda a entender algo, que no era algo aburrido como siempre comer arroz. Imagínate que todos los días arroz, 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 arroz y arroz. Pues a lo mejor llega un momento donde sabes que ya no quiero saber nada de arroz. No, este alimento lo podían preparar de muchas maneras, de diferentes formas, e incluso me dice que tenía un sabor como aceite nuevo. Y me habla del sabor como del aceite de olivo y hace referencia a que era algo delicioso. O sea, Dios está dando un alimento para todo el pueblo. Versículo 9. Y cuando descendía el rocío sobre el campamento de noche, el maná descendía sobre él. Le decía al principio, era un alimento fresco porque todos los días lo podían tomar. Bueno, claro, menos el sábado. Recuerden que el sábado era día de reposo. Y el maná duraba solamente, era diario, al día siguiente se echaba a perder. Solamente el viernes podía durar hasta el día siguiente para que lo pudieran comer. Pero Dios lo proveía todos los días. Entonces, decíamos ahorita que la queja te ciega en el presente, porque no pueden ver la bendición que Dios les ha dado. Y eso es igual en nuestra vida. Si uno se empieza a quejar constantemente de lo que me falta, de lo que no tengo, de lo que tengo una necesidad, la mayoría de las veces me hace quedarme ciego o no ver las bendiciones que Dios me da día a día sobre nosotros. Mira lo que dice el Salmo capítulo 78, verso 24 y 25. Salmo 78, 24 y 25 dice así: e hizo llover sobre ellos maná para que comiesen, y les dio trigo de los cielos. Así lo menciona el salmista. Este alimento era como un trigo celestial. Dice: pan de nobles comió el hombre, les envió comida hasta saciarles. Yo no pudiera decir, ellos tuvieron un privilegio de comer una comida celestial, escúchame bien, que nadie más ha comido. Solamente ellos. Sin embargo, lo están despreciando. Ellos quieren carne, ellos quieren pescado, ellos quieren muchas otras cosas, menos lo que Dios les está dando. Y te digo ahorita, puedes pensar, porque yo sé que todo, de repente tenemos necesidad de algo, pero lo peor que podemos hacer es quejarnos. Porque a lo mejor me falta 1, 2, 3, 5, 10, 15 o 20 cosas. Pero Dios me ha dado más de 20 cosas. Me ha dado muchas cosas: la vida, la salvación, su santidad, provisión, justicia, cuidado, amor, misericordia, gracia. Y pudiéramos hablar y hablar y hablar de todo lo que Dios me ha dado. Tenemos que aprender a no quejarnos, al contrario, ver cómo Dios te ha bendecido. Simplemente, hermano, si no tuviéramos nada en el mundo, pero si Cristo está en nuestro corazón, lo tenemos todo. Simplemente eso es suficiente para nuestra vida. No podemos quejarnos. No podemos fastidiarnos o llorar o querer tener más, porque Dios quiere que nosotros aprendamos a estar contentos con lo que Él nos ha dado. Ahora, Juan capítulo 6 me enseña que Jesús es este maná para nosotros. Juan capítulo 6 del 49 al 51. Juan 6 del 49 al 51 dice de esta manera Jesús hablando: vuestros padres comieron el maná en el desierto y ellos murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Y dice: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan,
vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Para nosotros este maná es Jesús. Y puedo dar una pequeña aplicación, no me voy a meter aquí, pero podemos dar una aplicación, porque así como el maná es diario y todos los días podían comer de ese maná, bueno, nosotros todos los días podemos tener a Jesús de nuestro lado. La Biblia me dice que sus misericordias son nuevas cada día. Así como el maná llegaba cada mañana, cada día cuando se necesita, Jesús está en todo momento, cada vez que lo necesitamos. Y así como el maná era para comerse, Jesús dice que Él es el pan y que tenemos que comerlo. ¿Para qué? Para tener una relación con Él. Recuerden que lo que dicen por ahí, uno es lo que come, ¿no? Entonces uno te comes algo y tiene ese simbolismo que lo que te comes se integra al cuerpo y ahora es parte del cuerpo. Si comes el pan que es Cristo, Cristo se integra a nuestro cuerpo y es parte de nuestro cuerpo. Y esto me habla de una relación fresca, como el maná que llegaba de una manera diaria. Una relación versátil, así como el maná lo podías preparar de muchas maneras. Bueno, la relación con Dios es de muchas maneras y Él nos habla de muchas maneras cada día. Así como decimos que el maná era algo hermoso de parte de Dios, Cristo es algo hermoso, el más bello de los hijos de los hombres. Y yo lo puedo ver. Para ellos fue un privilegio que Dios les diera el alimento siempre. Para nosotros, el hecho de conocerle a Cristo es un gran privilegio que tenemos. Decíamos que el maná era algo sabroso. Bueno, en Cristo también nos podemos deleitar. Si tú pudieras estudiar en tu casa la relación del maná con Cristo, y créeme que hay mucho que puedes sacarle y puedes aprender. Entonces, el problema es que ellos menospreciaron el maná. Pero puede ser que nosotros también estemos despreciando el maná que es Cristo. De repente puede haber alguien que esté añorando o extrañando su vida pasada. A mí me llama la atención cuando hay gente que testifica y cuando dice, no, es que yo era un alcohólico y yo tomaba o yo hacía esto y yo tenía mujeres, y de repente pareciera que cuando están dando su testimonio, dice por ahí, hasta parece que están presumiendo, porque pareciera que extrañan tanto lo que hacían antes en vez de darle vergüenza. Y puede haber gente que esté escuchando de Cristo, que esté Cristo queriendo hablar a su corazón, y puede haber gente que esté rechazando el maná que es Cristo, con un deseo de volver una vez más al pecado, volver atrás, volver a Egipto, volver a la esclavitud, volver a la condición en la cual se encontraban antes. Puede ser que alguien diga, ¿sabes qué? Es que el cristianismo es aburrido, fastidioso. No, en el mundo, fiestas, alegría, allá me la pasaba mejor. Y cuando empiezas a quejarte de todo eso, incluso esa queja puede impedir que no veas tu futuro. Porque eso puede hacer que no veas lo que Dios te ha prometido. Y lo que Él te ha prometido es que estarás con Él para siempre. ¿Te quieres quejar de la iglesia? ¿Te quieres quejar del cristianismo? ¿Te quieres quejar de Dios? Lo estás despreciando, menospreciando. ¿Quieres volver a tu pecado? Te decía, el pueblo estaba a punto de llegar a la tierra prometida. Iba a ser ya el momento en que ellos iban a recibir la bendición de Dios. Estaba a tiro de piedra, como dicen. Pero por su queja, por su actitud,
por su fastidio, por su menosprecio, tardaron 40 años. La queja les estorbó para no ver las promesas, para no ver el propósito que Dios tenía para sus vidas. Y te digo algo, puede ser que Dios tenga a tiro de piedra la respuesta a tu petición. Aquella petición que le has pedido a Dios puede ser que esté lista por llegar. Pero si tu corazón no está con Cristo y menosprecias y rechazas eso, puede ser que esa respuesta tarde años. Y Dios tiene que tratar contigo. Porque el quejarte es igual a incredulidad. Mira lo que dice el Salmo 78, 21 y 22. Este salmo tiene que ver mucho con lo que estamos leyendo. Salmo 78, 21 y 22 dice: por tanto, oyó Jehová y se indignó. ¿De qué se indignó? Pues de las quejas, ¿no? De lo que estamos hablando. Se encendió el fuego contra Jacob y el furor subió también contra Israel. Estuvimos leyendo eso ahorita. Dice: por cuanto no habían creído a Dios, ni habían confiado en su salvación. Ese es el problema. Cuando yo no le creo a Dios, me quejo. Cuando no confío en Dios, me quejo. Y esa queja trae consecuencia. Moisés había intercedido una vez, ¿se acuerdan? Ahorita leíamos. Moisés intercedió y se acabó el fuego. Pero mira lo que ahora va a hacer Moisés. Regresemos a Números 11, versículo 10. Dice: y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, se quejaba, hacía su berrinche, cada uno a la puerta de su tienda, y la ira de Jehová se encendió en gran manera. También le pareció mal a Moisés. Y dijo Moisés a Jehová: ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos, que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? ¿Concebí yo a todo este pueblo? ¿Lo engendré yo para que me digas: llévalo en tu seno, como lleva la que cría al que mama, a la tierra de la cual juraste a sus padres? ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque llora a mí diciendo: danos carne que comamos. No puedo yo solo soportar a todo este pueblo, que me es pesado en demasía. Si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte, si he hallado gracia en tus ojos, que yo no vea mi mal. Y uno lee esto y dices: ¿qué le pasó a Moisés, no? Y dijimos en un principio, la queja se pega. O sea, Moisés está tan desesperado porque todos van y le reclaman, que llega a tal punto que dice a Dios: mejor mátame. O sea, yo no puedo con todo esto. O sea, Moisés los ve llorar, lamentarse, quejándose, haciendo un berrinche, y estaba todo el pueblo: queremos carne, queremos carne. Bueno, a lo mejor así todavía parecía porras, ¿no? Pero imagino que estaban todos: ay, queremos carne. No sé. Tanto así que Moisés no sabe qué hacer. Y entonces Moisés se queja con Dios, que le dice: ¿por qué eres así conmigo? Todos van y se quejan y me dicen una y otra vez: y yo no soy el padre de ellos, yo no soy el padre de este pueblo, que me está diciendo constantemente: dame carne, dame carne. Y puedo aprender algo de este punto. Se dan cuenta que cuando empieza Moisés a quejarse con Dios, ni está pensando en el pueblo, ni está pensando en Dios. ¿En quién está pensando Moisés? En él mismo.
Porque dice, ¿a poco yo los escogí? ¿A poco yo los engendré? ¿A qué voy a hacer yo? Y empieza a enfocarse en él mismo. Todo se trata en relación a él y en nada en Dios. Cuando vemos la queja, cuando empezamos a quejar y a quejar, el problema es que nos enfocamos en nosotros mismos. Ese es un problema. Y mira lo que Dios le va a decir a Moisés. Verso 16. Entonces Jehová dijo a Moisés: reúne 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo, y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión, y esperen allí contigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti, y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Dios le va a dar hombres o indicaciones para que levante hombres y que puedan llevar la carga de este pueblo, porque Moisés no puede solo. Para que no todos se vayan y se quejen con una sola persona, sino que ellos puedan estar viendo el problema de todos. Solo tenía Moisés que juntarlos y esperar allí a que Dios les hablara. Versículo 18. Pero al pueblo dirás: santificaos para mañana y comeréis carne, porque habéis llorado en oídos de Jehová, diciendo: ¿quién nos diera de comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto. Jehová pues os dará carne y comeréis. El mensaje es claro. Dile al pueblo que se santifique, porque mañana van a comer carne. ¿El pueblo ha llorado por carne? Bueno, yo les voy a dar carne. ¿Han dicho que les iba mejor en Egipto? Bueno, les voy a dar carne para que coman. Verso 19. Y les dice Dios: no comeréis un día, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, sino hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices y la aborrezcáis. Creo que Dios está molesto. Por cuanto menospreciasteis a Jehová, que está en medio de vosotros, y lloraste delante de él. Te quejaste, lamentaste, diciendo: ¿para qué salimos acá de Egipto? Creo que Dios está molesto por la actitud de todo el pueblo. Entonces Dios le dice: ok, Moisés, ¿te estás quejando? Ok, te voy a poner hombres que te ayuden. El pueblo se está quejando y Dios dice: muy bien, les voy a dar que coman carne hasta que la vomiten, hasta que les salga por las narices, la aborrezcan la carne y todo. O sea, Dios en pocas palabras les está diciendo: les voy a dar lo que quieren. Y puedo aprender un principio. Este principio es muy importante. Que Dios te dé lo que quieras o lo que tú quieras, que Dios te dé lo que tú quieras, no precisamente puede ser una bendición. Otra vez, que Dios te dé lo que tú quieras, no precisamente puede ser una bendición. Hay varios ejemplos. ¿Te acuerdas? El pueblo decía: queremos rey, queremos ser como las otras naciones, con un rey. Y Dios le decía: no, yo soy su rey. No, queremos ser como las otras naciones. Y entonces Dios les da un rey, y el rey se llama Saúl. Y este rey, ¿qué hace? Todo lo malo. No porque Dios te da lo que tú quieres, quiere decir que está bien. Si no me equivoco, el rey que Dios le dijo que iba a morir, creo que es Ezequías, no sé si me acuerdo, si no me equivoco, Ezequías,
y él le pide a Dios que le dé más tiempo, y regresa el profeta y dice: te voy a dar, creo, 14 años más, un tiempo más. Y Dios le concedió tener más vida, pero ese tiempo que Dios le dé más fue el peor tiempo de ese rey. De ese tiempo le nació el hijo, un hijo que fue el peor rey de Israel. Aprendo. A veces le pedimos a Dios: quiero que me des esto y quiero que me des esto, en vez de decir: Dios, que sea tu voluntad. Pero no porque Dios te da lo que tú quieres, quiere decir que las cosas van a marchar bien. Dios nos lo ha dicho: mis pensamientos no son como vuestros pensamientos, mis caminos no son como vuestros caminos. Todo lo que Dios decide para ti, créeme, Dios es lo mejor que Dios te puede dar. Pero muchas veces, bueno, preferimos quejarnos. Verso 21, seguimos leyendo. Entonces dijo Moisés, ¿qué le acaba de decir Dios? Van a comer carne hasta que vomite, ¿no? No un día, sino un mes después, demasiado. Es lo que Dios le acaba de decir a Moisés. Y mira lo que Moisés dice. Entonces dijo Moisés, 600,000 de a pie es el pueblo de en medio del cual yo estoy. Y tú dices: les daré carne y comerán un mes entero. ¿Se degollarán para ellos ovejas y bueyes que les basten? ¿O se juntarán para ellos todos los peces del mar para que tengan abasto? Pareciera que Moisés no ha entendido y se está volviendo a quejar. O sea, Moisés se queja y dice: ¿que les vas a dar todos carne un mes entero? ¿Qué piensas? ¿Vamos a matar a todos los animales para poder darles? ¿O vamos a juntar todos los peces del mar para que puedan así tener abasto para que coman? Pareciera que Moisés no conoce a Dios, que si Él lo está diciendo, Él lo va a hacer y lo va a cumplir. Y otra vez aprendemos que cuando yo me quejo, solo demuestra que no creo que Dios pueda hacer un milagro en mi vida. Cuando me quejo, solo demuestra que Dios no puede hacer lo que Él ha prometido que haría en mi vida. Eso es lo que hace la queja. Trae esa incredulidad. No hay nada imposible para Dios. Si Dios dice algo, Él lo va a hacer. De una u otra manera, para Dios no hay nada imposible. Verso 23. Entonces Jehová respondió a Moisés: ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. Dios le está diciendo a Moisés: ¿crees que no estoy con ustedes? ¿Crees que se acabó el poder y no puedo proveer lo que yo he prometido? Bueno, lo vas a ver. Quiero que te des cuenta si cumplo o no cumplo mi palabra. Les decía, la incredulidad detiene el confiar en Dios. La incredulidad me hace dudar de su palabra. Y nosotros como cristianos no podemos dudar. Hermanos, ¿hay algo imposible para Dios? ¿No? ¿Y por qué dudamos a veces? ¿No es cierto? Y conste que no dije ¿por qué dudan? No, ¿por qué dudamos? Porque creo que Dios quiere que podamos aprender a confiar completamente en Él. Cuando yo dudo, me lleva a quejarme, me lleva a lamentarme, a llorar. Verso 24. Y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová, y reunió a los 70 varones de los ancianos del pueblo y los hizo estar alrededor del tabernáculo. Entonces Jehová descendió en la nube y les habló, y tomó el espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 varones ancianos, y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Esto me hace ver que Moisés entiende la lección,
Y Moisés obedece. O sea, Moisés ya no se queja, sino que dice, ok, trae a todos, los llevan al tabernáculo, esperan en Dios, Dios se manifiesta, Dios les habla y Dios hace algo en su vida, tanto así que ellos empiezan a profetizar. Verso 26. Y había quedado en el campamento 2 varones, llamado el uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el Espíritu. Estaban estos entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo, y profetizaron en el campamento. Y corrió un joven y dio aviso a Moisés y dijo: Eldad y Medad profetizan en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo: Señor mío Moisés, impídelos. Entonces, estamos viendo que se juntan los 70 hombres, Dios les habla, empiezan a profetizar, pero me dice que hubo 2 personas, 2 jóvenes o 2 personas, varones, que no pudieron subir. No sabemos por qué, pero se quedaron en el campamento. Y ahí en el campamento empezaron a profetizar, ¿sí? Y me gusta que podamos entender esto, porque no nos dice por qué se quedaron. Puede ser que Dios lo permitió para mostrar algo, pero lo más impresionante es esto: cuando Dios tiene planeado hacer algo contigo, no importa dónde estés, Dios lo va a hacer, ¿sí? Dios lo va a hacer contigo completamente. Entonces, están ellos profetizando en medio del campamento. ¿Y qué están profetizando? Pues lo que Dios le ha dicho a Moisés. No hay otro mensaje más que eso, ¿sí? Y entonces Josué le preocupa la autoridad de Moisés y le dice que impida que ellos estén profetizando. Y mira a Moisés, porque ahora la actitud completamente de Moisés es diferente. Verso 29. Y Moisés le respondió: ¿tú tienes celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta, y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Y Moisés volvió al campamento, él y los ancianos de Israel. Entonces Moisés dice: no te preocupes, no debes de tener celos. Moisés está tan claro que dice: ojalá todos profeticen, ojalá todos puedan hablar y tener esta actitud de compartir. Ahora Moisés ya no se enfoca en sí mismo, ¿verdad? Ahora está enfocado en Dios y dice que testifiquen, que profeticen, que hablen de parte de Dios. Y no hay celos en Moisés. ¿Qué puedo aprender aquí? Hermanos, si Dios te ha puesto en un lugar de posición, o de repente Dios te pone en un lugar de posición, y ves que Dios quiere usar a alguien más en el mismo trabajo, ministerio que tú haces, no tengas celos. ¿Te puedes imaginar qué bendición sería que todos los cristianos estuviéramos sirviéndole a Dios de una u otra manera? Imagínate que toda la iglesia en un mismo sentir saliéramos a evangelizar y a predicar a toda criatura. ¿Cómo sería nuestra vida? ¿Cómo sería la iglesia? ¿Cómo sería el mundo en que estamos viviendo? ¿No sería completamente diferente? No te pongas celoso. La obra no es tuya. La obra completamente es de Dios. Y sigamos leyendo. Verso 31. Vino un viento de Jehová y trajo codornices del mar y las dejó sobre el campamento, un día de camino a un lado y un día de camino al otro, alrededor del campamento, y casi 2 codos sobre la faz de la tierra. De repente hay un milagro de parte de Dios. Dice ahí que vino un viento de Jehová que trajo las codornices. ¿Y te puedes imaginar? Dice que a pie, a la orilla del campamento, podías caminar todo un día y había codornices.
Del otro lado podías caminar todo un día y había codornices, podían agarrar y tomar todo lo que quisieran. Verso 32. Entonces el pueblo estuvo levantado todo aquel día y toda la noche y todo el día siguiente y recogieron codornices. Al que menos recogió 10 montones y las tendieron para sí a lo largo alrededor del campamento. ¿Sí? Estaba leyendo y algunos dicen que estos, al que peor o al que mal le fue, recogió 10 montones. Y estos 10 montones son alrededor como de 200 kilos de codornices. Ese fue el que le fue mal, a que casi no agarró. Verso 33. Y aún estaba la carne entre los dientes de ellos antes que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo, e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande, y llamó el nombre de aquel lugar Kibrot Ataba, por cuanto ahí sepultaron al pueblo codicioso. De Kibrot Ataba partió el pueblo a Serot y se quedó en Aserot. Entonces me dice que aún no se comían la carne, que todavía no se saciaban, todavía estaba la carne entre sus dientes, y llegó un juicio de parte de Dios sobre ellos. Y aprendamos algo, porque pareciera que la historia va a estar muy buena, ¿no? Pues se quejaron y Dios les concedió su chiflazón y todos comieron y fueron felices para siempre. No. Puedo aprender algo de esta sección. Dios es justo, y Dios nunca va a pasar por alto ni tu rebeldía ni tu pecado. Puede ser que ahorita que lo estés cometiendo no suceda nada. Pueda que mucho tiempo dijiste, lo estoy haciendo y mírame. Pero tenemos un Dios santo, un Dios justo, un Dios verdadero. Y Él no puede dejar el pecado sin su consecuencia ni su pago. ¿Te das cuenta que aunque Dios les dijo a su pueblo, santificaos porque mañana comerán carne, en ningún momento de este capítulo vemos que el pueblo se arrepintió? En ningún momento. No hay ninguna actitud de arrepentimiento. Por eso el juicio de Dios vino sobre ellos. La Biblia me dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pero si tú vives en pecado y no te arrepientes y no te ha pasado nada por tu pecado, bueno, aprendamos algo. Cristo ya pagó por mi pecado, pero puede haber consecuencias por el pecado, ¿cierto? El hecho que Cristo te perdone no quiere decir que no te pueda disciplinar, porque te disciplina por amor, para que puedas aprender de Él. Terminemos leyendo unos pasajes, ¿les parece? Salmo 78, regresemos ahí por favor, versículo 27 al 31 dice, Salmo 78, 27 al 31 dice, e hizo llover sobre ellos carne como polvo, como arena del mar, aves que vuelan. Las hizo caer en medio del campamento, alrededor de sus tiendas. Comieron y se saciaron. Les cumplió pues su deseo. No habían quitado de sí su anhelo. Aún estaba la comida en su boca cuando vino sobre ellos el furor de Dios, e hizo morir
a los más robustos de ellos y derribó a los escogidos de Israel. Tremendo, ¿no? En vez de ser un momento glorioso porque vamos marchando con Jehová, el Señor marchando, y ahí van, se convirtió en un lugar, en un tiempo de duelo. Gente muerta, gente tumbada, derribada, porque Dios está tratando. Dios llama a este pueblo codicioso, pueblo malagradecido. No adoran a ese Dios que le da todo. Y la pregunta que puedo hacer para nosotros es: ¿estoy satisfecho con lo que Dios me ha dado? ¿Estoy satisfecho en el camino que Dios me está llevando? ¿Estoy satisfecho en el lugar que Dios me ha puesto? ¿Estoy satisfecho con el llamado que Dios me ha dado para mi vida? ¿O estás como este pueblo, con un anhelo, con un deseo en otras cosas, en el mundo, en el pecado? Porque a veces escuchamos a gente decir: ay, tengo tantas ganas de una cerveza. Ay, tengo tantas ganas de un cigarro. Ay, tengo tantas ganas de... Y estás pensando atrás, volver atrás. Y ese es tu anhelo, ese es tu deseo. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo de 1 al 6, o del 1 en adelante. Primera de Corintios 10, 1 dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Todos comieron del mismo alimento espiritual, el maná que estamos hablando ahorita, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Y lo dice: pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Versículo 10: ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. ¿Qué es lo que me está diciendo? Esto es una enseñanza para nosotros. Esto es para que no hagas tú nada indebido. Y última porción, Salmo 73, por favor. Estoy por terminar ya. Nada más leemos esta porción y terminamos. Salmos 73, versículo 3. Es un salmista. Lo hemos leído muchas veces en otras ocasiones, pero creo que es un buen tiempo para poder recordar. Mira lo que el salmista dice: porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Me habla de una persona que se va a quejar o se queja porque está viendo cómo la gente impía les va bien y a él no. Y dice: viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. Ni pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestidos de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos de su corazón. O sea, lo que ellos quieren, lo tienen. Se mofan y hablan con maldad. De hacer violencia, hablan con altanería.
porque su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Entonces me está hablando de alguien que tiene una mala actitud. Mira lo que dice el versículo 15. Si dijera yo hablaré como ellos, he aquí, a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Alguien que quiere ser como los demás. Alguien que quiere vivir como ellos, que tiene anhelos, deseos como las demás personas. Verso 17. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. Como han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terrores. Verso 21. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Este hombre está conociendo su condición. ¿Sí? ¿Sabe? Está mal. Yo quería ser como ellos. Se llenó de amargura mi alma. Tan torpe era yo. Cuando entré en el santuario entendí el fin de ellos. Verso 23. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti nada deseo en la tierra. Y eso está impresionante, porque me gusta cuando dice, con todo yo siempre estuve contigo. Pero no quiere decir que porque el salmista es tan bueno y estuvo con Dios, sino más bien hace referencia de que Dios nunca lo ha dejado. Tanto así que dice el verso 23, me tomaste de la mano derecha. Y eso es impresionante. ¿Por qué? Porque no soy yo tomándome de Dios, sino es Dios agarrando mi mano y no soltándome en ningún momento. ¿Te puedes imaginar que tú traes a un niño pequeño que va caminando contigo, van a cruzar una avenida y qué es lo más lógico? ¿Que él te agarre la mano o que tú lo agarres a él? Si él te agarra la mano, se puede soltar en cualquier momento, puede correr y puede pasar un accidente. Pero el papá, que lo que hace, lo toma de la mano y no lo suelta, y si se quiere caer lo levanta y está con él en todo momento. Y el salmista dice, no me había dado cuenta, pero yo estaba contigo porque tú me has sostenido de la mano. A veces no entendemos, no podemos ver, pero Dios está actuando en tu vida. Y entonces termina el salmista diciendo, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Tanto así que dice, mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. No podemos quejarnos. La queja trae grandes consecuencias. La queja trae gran juicio ¿sobre qué? Sobre el pueblo. La queja no es para nosotros. La queja es incredulidad. Y tenemos que aprender a caminar creyendo en lo que Dios tiene para con nosotros.